¿Porque Silent Hill 2 es el mejor juego de horror de los últimos 10 años? Personalmente, Silent Hill 2 no es mi Silent Hill favorito ni mi juego de horror favorito, pero fácilmente creo que puede considerarse el mejor porque sentó bases, no solo dentro de su franquicia, sino también dentro del género en sí mismo. Silent Hill 2 fue tan buen survival horror que compitió contra otros del mismo género, entre ellos Resident Evil Code Verónica, año 2000, Resident Evil Remake, año 2002, Silent Hill 3, año 2003, Silent Hill 4, año 2004, Fatal Frame 3, Project Zero tercero año 2005, Rule of Rose, año 2006, BioShock, año 2007, The Void, año 2008. Silent Hill Shattered Memories, año 2009, Alan Wake, año 2010. Ahora sí, volviendo. ¿Por qué Silent Hill 2 es el mejor juego de horror de la década pasada y posiblemente, el mejor de la historia? El género de horror nunca fue para muchos, de hecho, no es un género precisamente comercial. Tanto en el cine como en los videojuegos, el verdadero horror, el grotesco y sin piedad no es bien visto por los consumidores del entretenimiento en general. Así entonces, muchos grandes juegos y películas del género pasan desapercibidas para la mayoría. Sin embargo, siempre existen ejemplares capaces de romper esas barreras de nicho y así llegan a darse a conocer al público general. Silent Hill 2 es uno de ellos. No me malinterpreten, Silent Hill 2 jamás va a ser tan conocido en la comunidad gamer como otros megaventas al estilo de Dead Space o su hermano Resident Evil. Pero aún así, nuestro juego en cuestión es uno de los pocos verdaderos survival horror que se han ganado el corazón de todo tipo de gamers a lo largo de estos 11 años. Sí, 11 años. Es difícil creer que Silent Hill 2 tiene esa edad ya. Sobre todo porque luce muy fresco y actual. Hace poco lo rejugué con unos amigos y a quienes no lo conocían les costaba creer que se trataba de un juego que tiene más de 10 años. Sin un motor gráfico poderoso, Silent Hill 2 se las ingenia para verse agradable a la vista de muchos gamers exigentes, incluso se llega a ver mejor que muchos otros lanzados en el último tiempo. Todo esto es gracias a su dirección de arte y a su excelente atmósfera. A veces no sirve de mucho tener un motor gráfico potente si no se sabe trabajar en él, o si no se detallan bien las texturas o no se elige una paleta de colores agradable. Silent Hill 2 siguió las bases de su predecesor, les dio una vuelta de tuerca y las mejoró. Esta segunda entrega terminó de plantear la idea del survival horror protagonizado por un hombre normal, pero le dio una vuelta más oscura. Es predecible la idea de encarnar al héroe que derrota al mal o al soldado que acaba con zombies. Pero la idea de manejar a un antihéroe como James, con sus oscuros secretos y un pasado por develar era algo totalmente nuevo en su momento. Y lo es incluso el día de hoy. La mayoría de los juegos de horror han ido poco a poco, no solo tirándose a la acción, sino que también, empezaron a tomar personajes estereotipados como protagonistas. Y si no son estereotipos, están un poco en menor o mayor medida, influenciados por Silent Hill 2. Claro que están sus excepciones, pero no son las más. Siempre hay desarrolladores con ideas nuevas, pero no todos se arriesgan. A lo que voy es que pocos juegos lograron tener personajes tan creíbles y tan novedosos en su momento como lo hizo este juego. Silent Hill 2 claramente influyó en las secuelas de la saga. Silent Hill 3, a pesar de tener una narrativa no tan sólida y una historia mucho menos emotiva, claramente terminó de moldear el gameplay que se experimentó en la segunda entrega. Pero también, no solo Silent Hill 3, sino todas sus secuelas, siguieron con el mismo tratamiento del horror. Un protagonista que vive un infierno personal, único, y que está directamente relacionado con sus traumas psicológicos y vivencias. Silent Hill 1 también mostraba esto, pero no lo hacía de manera tan explícita. Es Silent Hill 2 el primer juego en la saga que muestra la existencia de tormentos propios de cada personaje, dobles personalidades y traumas psicológicos materializados. Y si los personajes y la dirección de arte son poco, pues nos toca pensar en su temática. Pocos juegos abordan el horror de manera tan íntima, y saben recurrir a la sexualidad sin mostrar obscenidades sin sentido. Silent Hill 2 no necesita sustos repentinos para asustar, ni gore excesivo ni sexo para llamarse adulto. Simplemente se las arregla para llegar a lo más profundo del jugador, transmitiendo sensaciones de soledad, nostalgia, melancolía y claro, intriga. Es un juego de terror, pero nos ataca el lado más vulnerable. El de nuestros corazones con una historia pulverizadora. Y el de nuestra psiquis, planteándonos una intriga constante que nos mantendrá pegados al juego hasta terminarlo. Silent Hill 2 nos traía una premisa totalmente innovadora, cuya ejecución fue más que inteligente.
Por dar un ejemplo de una ejecución fallida, a Silent Hill 4, el cual me gusta más que esta segunda parte, se le debe reconocer que pecó al incluir personajes más simplones y una repetición de escenarios innecesaria. Y eso le pasa a muchos juegos actuales. Pareciera que es necesario cumplir con una durabilidad de más de 8 horas para ser un buen juego, y para ello muchos juegos recurren a la repetición de mecánicas y escenarios. No saben mantener la intriga ni la línea narrativa de manera constante. Lo que los desarrolladores no saben es que si logras conquistar los sentimientos de un jugador con un juego corto, este no solo va a estar feliz de haberlo comprado, sino que va a rejugarlo cuando quiera volver a sentir lo mismo. Muchos desarrolladores están planteando a los juegos de horror incluso con modo online, y eso es algo totalmente innecesario en el género. No vas a vender más porque ofrezcas rejugabilidad. Yo creo que si ofreces una campaña corta, pero concreta, como no solo hacen casi todos los Silent Hill, sino también juegos como Amnesia, vender vas a vender. En definitiva, y antes de que esto se haga más largo, Silent Hill 2 marcó un antes y un después en su género. Y no lo hizo como otros juegos que nos asustaron hasta el cansancio, lo hizo sentando las bases para un nuevo tipo de horror psicológico en los videojuegos. Es claramente uno de los mejores ejemplos de horror en cualquier medio. Y por si esto fuese poco, es un claro ejemplo de lo que es un videojuego con buena narrativa, y además, un verdadero survival horror. Sin más que decir, me despido esperando que el vídeo haya sido de su agrado. Hasta pronto y no olviden suscribirse.